Imágenes brumosas. Walter Barlow. Alan paseaba bajo la luz del brillante sol. Era primavera y todo parecía bueno. Caminaba por la calle 9, de un lado algunos hoteles, del otro lado algunas construcciones que no impedían ver las plantas florecidas y el follaje verde. Mientras caminaba recordaba que tarde o temprano debería visitar a su mamá, que vivía al 40 km de allí, en la ciudad de Mar del Plata, pero él estaba de vacaciones. Bueno, ya hacía como un año que estaba de vacaciones y era hora de regresar. Está bien vivir un mes con el dinero de otro, sé su madre, pero la sociedad exigía la responsabilidad de la mayoría de edad, y Alan ya tenía 23, era obvio que debía independizarse y vivir de su propio trabajo. Pero no es el momento para pensar en esas cosas. Por ahora sigue disfrutando del día o de los días por venir. Luego de la caminata en busca de los amigos, irían a la playa a disfrutar del agua y las chicas con sus mallas. Alan caminó por la 9 hasta la 42, y allí ingresó al departamento que habían alquilado. Al entrar descubrió que sus amigos ya no estaban, seguramente se habrían cansado de esperar, y decidieron adelantarse para nadar en la playa. Al entrar encontró una carta dirigida a su nombre, era de su madre. Ella le indicaba que debía regresar pronto porque su abuela había fallecido y era necesaria su presencia por cuestiones legales. Su voluntad había sido dejar su casa a su nieto Alan. Ese mismo día, Alan fue hasta la terminal, compró un pasaje, y se dirigió hacia la casa de su mamá. En el camino, recordaba cuando era muy pequeño, y pasaba algunos días en la casa de su abuela junto a uno de sus primos. También recordó un momento específico, el día que viajó a Coronel Vidal, junto a su primo Rafael. Ese día sería memorable. Ambos tenían aproximadamente 10 años, y viajaron con su abuela a visitar a unos parientes lejanos. No recordaba casi nada de los adultos, ni las caras de los niños, pero lo que no olvidaba, eran las aventuras. Cierto día, visitaron una casa abandonada en medio de un campo. Contaban que había espíritus. Obvio que Alan no lo creía, pero el entrar a esa casa alejada del centro urbano, era una muestra de valentía ante los demás. Él debía demostrar que era el más valiente. El resto de los niños llegó hasta el jardín abandonado, pero ahí se quedaron. Rafael llegó hasta la puerta de entrada, que estaba extrañamente bien mantenida. Se la veía sólida, a pesar de los años y de la falta de mantenimiento, pero no la abrió. Alan fue más adelante, colocó sus manos sobre el picaporte y lo accionó para verificar si estaba abierto o con llave. Para su sorpresa, no estaba cerrada con llave. Muy a su pesar la puerta se abrió, y debió mostrar su hombría, ingresando a la casa. Esta estaba muy arruinada, pero los techos aún estaban firmes aunque con el yeso completamente caído. Las paredes estaban con moho y algunas de ellas se habían caído. Los pisos estaban completamente destruidos y levantados. La puerta se cerró detrás de Alan. Pensó que seguramente era una broma de Rafael, pero la verdad es que él no había sido. Tal vez el viento era el responsable. Lo cierto es que el miedo se apoderaba de Alan. Solo estaba parado 3 pasos después de la puerta. Avanzó por un corredor hasta la cocina. No había vajillas, pero los muebles estaban completamente destruidos, pero los vidrios estaban sanos. Era raro porque nadie los había roto. Mientras miraba por la ventana de la cocina hacia el lado sur de la casa, sintió una extraña sensación, como si alguien lo estuviera observando. Rápidamente se volteó, y vio una sombra humanoide sobre una de las paredes del pasillo. La estaba viendo de costado. Cuando fue hasta la cocina, esa sombra no estaba allí. Por la ubicación del pasillo no había ninguna posibilidad de que una sombra se proyecte. Era imposible. Para que una sombra se proyecte sobre la pared de un pasillo sin ventanas, la única posibilidad sería que se proyectara desde la pared de enfrente, pero el pasillo solo tenía 1 metro de ancho. Esa reflexión demoró unos 15 segundos y rápidamente se abalanzó sobre su mente una profunda desesperación, que lo impulsó a tomar un ladrillo que estaba en el piso y arrojarlo sobre una de las ventanas de la cocina. Luego trepó a lo que quedaba de la mesada, y se arrojó por la ventana. Del otro lado, ya estaban sus compañeros de juego. Al oír el ruido de la ventana rompiéndose, corrieron a ver qué pasaba. Encontraron a Alan tirado en el césped crecido y descuidado intentando esbozar una sonrisa, pero todos sabían que era fingida. Su cara tenía una expresión de miedo, no, de horror. Alan nunca tuvo una relación muy estrecha con su abuela. Ese es uno de los pocos recuerdos que tiene de ella. No es que no la viera, sino que jamás fue un referente para él. Al llegar a la ciudad de Mar del Plata, fue directamente al velatorio. Allí había mucha gente entre la familia y los amigos. Un pastor protestante tuvo las palabras finales y luego la gente se fue dispersando. Algunos los acompañaron hasta el cementerio. El cajón fue colocado en la fosa no sin llantos de sus hijos y algunos nietos. El camino de regreso fue muy incómodo.
Nadie hablaba y recién estaban tomando conciencia de que nunca más la verían. Una vez en la casa de su madre ella le informó sobre la voluntad de su abuela. Hijo, la muerte de la abuela es algo que nadie esperaba. Ya sé que a los 80 años es algo para lo que debería estar preparada, pero uno nunca se encuentra preparada para una cosa así. No te preocupes mamá, si te puedo ayudar en algo te pido que me avises. No hijo. Estoy todo lo bien que se puede estar. Quería decirte que la abuela quería dejarte su departamento a ti, no sé por qué, lo normal es dejarlo a los hijos pero ella quería dejártelo solo a ti. Nunca explicó la razón. También tengo un sobre que me dejó a tu nombre, hace ya un par de años. Tampoco me dijo sobre el contenido. Ella siempre fue algo rara. Bueno, es verdad que era rara. Siempre pensé que tenía un conocimiento especial de las cosas. A veces me daba escalofríos cuando sabía cosas que tenía que saber. Recuerdo el día que me avisó por teléfono que Rafael había tenido un accidente con su moto. Lo extraño era que el accidente aún no se había producido. Dame el sobre para ver qué dice. Y lo del departamento, me parece muy bueno. Siempre me decís que tengo que independizarme y esta es la oportunidad. Este es el sobre. En cuanto a tu independencia, yo habría esperado que lo logres por esfuerzo propio y no por medio de una herencia. La herencia lo facilita todo. Cuando pueda me mudo. Hijo, primero debes sacar las cosas de la abuela, pintarlo y arreglarlo a tu gusto. No te olvides que es el departamento de una persona mayor. Igualmente yo me encargo de revisar las cosas de la abuela. Yo me quiero quedar con algunas cosas como recuerdo. Hablaba con voz quebrada mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Alan abrió el sobre y leyó una nota de su abuela donde le expresaba su deseo de dejarle su departamento con todas las cosas que contenía. No indicaba la razón de dicha decisión pero a Alan no le importaba. Solo pensaba en disfrutar el departamento con sus amigos y algunas chicas que invitaría para el estreno. La carta mencionaba algo curioso. La abuela le había dejado una vieja cama de fotos, no era digital, marca Nikon. Le pedía que la cuide y que la use con cuidado. Específicamente le pedía que tome una foto de su tumba, que la revele y que lleve su foto al departamento. El pedido era muy raro pero era uno de sus últimos deseos. Era evidente que había que hacer lo que ella indicaba. Es una muestra de respeto hacia alguien que ya no estará con nosotros y tampoco es algo difícil de hacer. Alan conocía las cámaras con rollos pero nunca había usado una. Es de la generación digital. Su madre fue al departamento a limpiar y sacar todas sus cosas. Dejó el departamento con los muebles pero sin nada en ellos esperando que Alan compre todo lo que fuera a necesitar. Por su lado, Alan demoró casi 2 meses en mudarse porque primero realizó algunas refacciones. Terminadas las refacciones, Alan se dirigió al departamento y al entrar notó lo cambiado que estaba. Ya no era un lugar con olor a viejo, todo relucía. Su madre había realizado un buen trabajo. Las paredes estaban pintadas y los muebles eran los mismos pero ahora tenían otro color. La cocina era nueva y el refrigerador también había sido pintado. El dormitorio fue empapelado con un bonito color celeste muy suave. La cama era la misma pero el colchón y la ropa de cama era nueva. Sobre la mesa del living había una caja con una nota que decía: para mi nieto Alan. Sintió mucha curiosidad y por un instante olvidó lo que su abuela le había dejado, una cámara y una tarea por completar. Abrió rápidamente la caja y ahí estaba, la vieja Nikon de la abuela. Estaba como nueva y con un rollo sin usar colocado. La caja también contenía un bolso para transportar la cámara con un par de rollos dentro y 2 lentes adicionales. Alan nunca había sido aficionado a la fotografía pero la tarea encargada era bastante sencilla. Esa noche realizó algunas compras en el mercado que estaba frente a su edificio y pasó la noche allí. Al día siguiente, se levantó 8:30 hs de la mañana, desayunó un café con leche y pan con manteca, se bañó y para las 9:40 hs estaba listo para cumplir con el último deseo de su abuela. Salió en su auto, un Fiat Uno Fire bastante nuevo. Tomó la calle Independencia derecho hasta llegar a Mario Bravo. Dobló al lado del mar y a unos metros estaba la entrada del cementerio. El ingreso es libre así que estacionó el auto dentro del playón de estacionamiento y se dirigió a pie hasta la tumba de su abuela con su cámara de fotos. El día era hermoso y había poca gente en el lugar. Mientras buscaba la tumba correcta sacó algunas fotos de prueba aquí y allá. Al llegar a la tumba de su abuela tomó 4 fotos de distintos ángulos y se fue. Alan no era muy religioso, así que no dedicó tiempo para hacer una oración o al menos una reflexión. Simplemente se fue con la conciencia tranquila después de haber hecho lo que se le pedía.
al menos una parte de ese pedido. Llegó hasta su auto y tomó la calle Antártida Argentina rumbo a la calle 12 de octubre. Por esta última, hay un centro comercial conocido como el Centro Comercial del Puerto. Iba en busca de un lugar donde pudiera revelar las fotos. Si bien ya no hay muchos lugares donde se realice esta tarea, encontró uno por esa misma calle a 3 cuadras de la costa. Allí entregó su máquina, la pusieron dentro de una manga negra y retiraron el rollo confirmando que estuviera correctamente cerrado. Esa medida de seguridad la tomaban porque ya les había pasado en alguna ocasión retirar un rollo mal cerrado, que se velaba al estar en contacto con la luz. Allí, le indicaron que en 24 HS podría tener sus fotos en tamaño 13 por 18 centímetros. Alan se retiró. Al día siguiente, fue a buscar las fotos, se las entregaron en un sobre de papel madera con el logo de la casa de fotografía. Al llegar al auto lo abrió para ver cómo habían salido. Se sintió profundamente confundido, al mirar una de las fotos. La imagen mostraba un grupo de tumbas perfectamente alineadas y entre ellas se veía, de forma espectral, al menos 20 personas semitransparentes dispersas entre las tumbas. Todas ellas estaban desnudas, y daba la impresión que se las veía en el estado en que murieron. Había una señora que estaba bien, no había heridas, pero su rostro mostraba horror. Otra tenía la parte superior de la cabeza aplastada, otro se arrastraba porque no tenía piernas, y más allá se veía un niño, al que le faltaba un brazo, y tenía una gran herida, donde debería estar el corazón. Lo peor de la foto no eran las imágenes o el estado en que estaban, lo peor era que la foto mostraba a todos esos seres atentos, mirando a Alan. Todos ellos se habían percatado de su presencia. En las 4 fotos que sacó a la tumba de su abuela se la veía a ella sentada sobre la lápida mirando a la cámara y sonriendo, pero en una de ellas mostraba sus dientes y su cara era de odio. Alan se llenó de pánico. Otra foto mostraba también un grupo de lápidas con algunas personas, familiares seguramente que las visitaban, y entre ellos también había espectros, pero estos no miraban a las personas, solo lo observaban a Alan. La cámara visibilizaba a Alan dentro del mundo de los muertos. Alan puso el auto en marcha, aceleró rumbo a la casa de su madre. Él pensaba que debía mostrar las fotos a su familia y todos juntos tendrían que resolver el problema. Pero algo había cambiado, él estaba distinto, se sentía distinto. Notó al salir del cementerio que podía ver espectros en todos lados y que ellos volteaban la cabeza para verlo pasar. Nuevamente tomó por la avenida Antártida Argentina rumbo al centro de la ciudad para ver a su mamá. Pero rápidamente descubrió que no solamente lo veían, por alguna razón lo atacaban, intentaban matarlo. Uno se arrojó sobre el parabrisas destruyéndolo. Alan frenó bruscamente y el espectro cayó. Luego aceleró y lo pasó por encima con el auto. Justo antes de poder acelerar otro logró abrir la puerta del auto y Alan al tomar velocidad chocó la puerta contra otro automóvil que circulaba en dirección contraria. Esto provocó que la puerta choque y se cierre con una furia infernal, destrozando al espectro. Lo atrapó con una parte de su cuero dentro de la cabina del auto de Alan. El cuerpo se partió, y se escuchó el ruido de los huesos al quebrarse. 2 más intentaron saltar a través del parabrisas roto, para caer sobre Alan, pero este ya circulaba a 130 km/h. Uno pegó contra el lateral del auto, y se destruyó la cabeza que explotó descargando una sustancia asquerosa y pegajosa que cubrió la cara de Alan. El otro saltó pero calculó mal y terminó rebotando en techo del automóvil provocándole muchos giros en el aire. Al caer Alan observó por el retrovisor que al caer se quebró bruscamente una pierna, un brazo y que se había desfigurado la cara. Pero Alan, con mucha adrenalina encima combinada con pánico y sorpresa, no vio que estaba cruzando el semáforo de la avenida Antártida Argentina y 12 de octubre en rojo. En ese momento un micro de larga distancia pasaba por la calle 12 de octubre, rumbo a la costa. Alan incrustó el auto en el centro del micro, y se desmayó. Días más tarde Alan despierta, confundido pero no sentía ningún dolor físico. Tenía las manos atadas a una camilla y todo lo que podía ver era color blanco. Intentó llamar a alguien pero nadie venía, gritó pero nadie respondió. La habitación no tenía muebles, las paredes estaban acolchadas y había una lámpara en el centro del techo protegida por una reja de hierro. El piso también era color blanco, y se olía a lavandina. Alan esperó largo rato hasta que un enfermero apareció. Alan, veo que estás despierto. Qué bueno. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estoy aquí atado? Alan, lo hicimos por tu propio bien. No te preocupes, luego tendrás una charla con Néstor y él decidirá qué hacer con tu caso. ¿Quién es Néstor? ¿De qué caso habla? Bueno Alan, no que ponerse nervioso.
Ahora vas a estar bien. Néstor es el psiquiatra de turno, y te va a hacer una entrevista. Te sugiero que colabores con él porque fuera de la habitación está la policía. Tengo que explicar lo que pasó. Ellos intentaron atacarme, y yo solo me defendí. Seguro que no hay cuerpos porque todos eran espectros, todos estaban muertos, y trataban de matarme. Tranquilo Alan, ya tendrás tiempo para hablar de eso. Pero la policía no comprende por qué atropellaste a esa gente inocente, gente que no conocías. Las pruebas toxicológicas dieron bien, no consumiste drogas ni alcohol. ¿Por qué los mataste? Yo solo maté a los muertos, a los espectros que me perseguían. Ellos me miraron después que les tomé fotos. Si Alan, lo que digas, la cámara de fotos y tus otras pertenecías serán entregadas a tu mamá. Ella vino pero por un tiempo, no te podrá verte. Es el doctor Néstor quien decidirá el curso a seguir. Pero hay muchos muertos y no son espectros. Era gente común que caminaba por la avenida. Mientras Alan comprendía que estaba en un gran problema y que era probable que hubiera perdido la razón, veía como una sombra oscura, humanoide, se proyectaba sobre la pared justo detrás del enfermero. Alan sabía que una parte de él pertenecería por siempre al inframundo. Fin.